Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el espacio de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Universidad Católica del Perú, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos en vivo, transmitiendo en esta segunda semana desde la Feria Internacional del Libro de Lima. Un lujo estar en un lugar que ha concitado tanta atención, que tiene tantísima gente visitando, y cuando además uno ve a todas las editoriales, ve a gente muy joven, lo cual es sin duda esperanzador. Ve buenos libros, buenos autores, buena gente, como la que nos va a acompañar en el programa de hoy. Ella es Gabriela Olivo de Alba. Ella es directora del Fondo de Cultura Económico en su versión Perú, digamos. Porque con ella queremos ver qué significa para un Estado, en este caso el mexicano, tener un fondo de cultura. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿A qué aspira un fondo de cultura en un país latinoamericano? Gabriela, estamos muy contentos de tenerte en el programa. Bienvenida. Muchas gracias a ti. Creo que ya habíamos tenido oportunidad de conversar en algún otro momento sobre lo que representa la editorial a la que me toca representar acá, que es el Fondo de Cultura Económica, una editorial mexicana. Alguien decía en días pasados en la feria que de hecho es la feria tal vez más, el fondo editorial más antiguo de la región, el que más ha permanecido en el tiempo. Es un fondo editorial que surgió en los años 30, o sea, hace más de 80 años, en México, que se alimentó en gran medida del exilio intelectual español. Por eso esta edición es particularmente cara, sensible, afectiva para nosotros, porque está dedicada a España. Y bueno, sin duda la relevancia que va adquiriendo también la propia Feria del Libro y el que estemos aquí, porque nosotros estamos sí con libros en el stand, en nuestras dos librerías, en la zona de Miraflores, pero también estamos con un proyecto editorial que abona a un catálogo importantísimo. Hace unos días también me preguntaban que cuáles eran los perfiles de lectores en Perú, que cuál era el perfil de producción editorial del fondo, y varía de lo que se hace en Casa Matriz, de lo que se hace en nuestra filial en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Guatemala. Cada uno responde a condiciones específicas, a singularidades. Y en el caso nuestro, creo que en gran medida estamos apostando a varias directrices. Una de ellas importantísima, que no perdemos de vista, pues es el procurar el fomento a la lectura en las edades más tempranas, pero nuestro sello también tiene un perfil académico, porque así fue como surgió, como un editorial que necesitaba nutrir de textos en español para la disciplina de economía, que era una carrera en ciernes. Antes había contabilidad, administración, qué sé yo, pero era ya la disciplina económica. Bueno, la primera o la traducción más conocida del Capital de Marx fue justamente la editada por Fondo de Cultura Económica. Entonces, atendemos estos elementos importantes, la formación lectora. Tenemos colecciones infantiles y juveniles, tenemos colecciones obviamente de literatura, pero los libros no son solamente literatura, aunque generalmente es lo que se privilegia, sobre todo en las ferias. Tenemos colecciones de historia, de ciencias sociales, de antropología, de ciencia política. Bueno, es realmente una diversidad grande. Y en el caso de Perú, hemos procurado ir entramando una trama editorial que de alguna manera vaya creando vasos comunicantes entre los propios textos. Por decir algo, acabamos de presentar hace unos días una novela que es una reedición porque se publicó por primera ocasión hace más de 30 años, o aproximadamente 30 años en el Perú, pero era casi una pieza de culto del que muchos habían oído hablar, pero que pocos habían podido
leer y que conocían sí a través de la versión teatral del grupo Yuyashkani. Me estoy refiriendo a Dios Ayacucho, una novela corta de Julio Ortega, un investigador crítico peruano que vivía hace muchos años en el extranjero y además también novelista. Entonces eso ha sido maravilloso para nosotros, el poder ponerle en diálogo, porque la obra tiene una vigencia extraordinaria, hace mucho recapacitar sobre lo que significa además un hombre que no es un hombre sino un cadáver viviente que viene a recuperar su cadáver desde Ayacucho, a recuperar lo que queda de su cuerpo porque está fraccionado. Al final de la presentación que hubo, yo me preguntaba y lo compartía con el público, es que si yo leo estas primeras líneas en que así empieza diciendo, vine a Lima a recuperar mi cadáver, yo podría lo mismo decir como mexicana, vine a Ciudad Juárez a recuperar mi cadáver. Ciudad Juárez, Una vigencia impresionante. Una vigencia grande, ¿no? O Ayotzinapa, u otros espacios, y sin duda en Chile, en Argentina, en Nicaragua, en muchos de nuestros espacios, también esta situación de violencia y de conflicto que nos tensiona ocurre con sus matices, con sus singularidades. Gabriela, este es un programa que tiene que ver con una maestría en gerencia social y yo necesito que me ubiques al Fondo de Cultura en el entramado estatal mexicano. ¿Dónde lo ubico? Ajá. Bueno, el Fondo de Cultura Económica es una institución editorial, o sea, no es una empresa editorial privada comercial, es una institución editorial del Estado mexicano. Ojo, estoy diciendo Estado mexicano, no gobierno mexicano, o sea, no es del gobierno en turno, sino es una institución de larga data que por fortuna ha permanecido con sus altibajos como cualquier institución de esta naturaleza, que a su vez se inscribe dentro de lo que acá sería el Ministerio de Educación. Para nosotros no son ministerios sino secretaría de Cultura, Secretaría de Educación. Entonces el fondo depende de la Secretaría de Educación Pública. Es por eso por lo que nuestros libros pueden llegar con precios tan asequibles, porque de algún modo vienen subsidiados. Ahora también nos importa que el público lector entienda que para que esto permanezca, no es que sea un fin de lucro la comercialización, pero requerimos que se consume el libro, que se compre, que se disfrute, y a decir verdad, los libros del fondo son verdaderas joyas, incluso como objeto, que vale la pena adquirir y no pensar, bueno, lo fotocopio o adquiero en la red, porque hay también algunos libros que ya están digitalizados y que se pueden simplemente descargar, pero no es lo mismo a tener el objeto que ha sido cuidado en su visualidad, en su diagramación, en sus contratapas. Recientemente aquí en la feria tuvimos la visita de un ensayista y editor mexicano. Él se llama Gerardo Villadelángel y él hablaba mucho de la función que él cubre en el ámbito editorial, que es casi una labor también autoral. Y uno ve sus libros y entiende perfectamente por qué lo dice. Describía, por ejemplo, una colección que se llama Topías. Utopías son los primeros volúmenes, distopías los que le siguen. Y todo está perfectamente pensado, desde el color de la carátula, el dorado que tiene en algunas de las partes, la diagramación, la letra que el lector no percibe, pero que es en azul y que tiene que ver con el mar, con esta idea de traslado para encontrar la utopía. Todo está pensado, ¿no? Todo está pensado y además a veces no se describe. Si él no me lo dice, yo hubiera pensado que era un negro casi gris y cuando caí en cuenta, no, en efecto era un azul que tiene una carga de significado. Además son libros muy bellos porque todo este lujo que te describo es en una versión de libro de bolsillo que además no es muy caro, pero que te llevas una joya ilustrada, además con ilustraciones de la época, ¿no?
¿Cuántos libros tiene el Fondo de Cultura Económico? Bueno, mira, obviamente el catálogo de todos estos años es mucho más amplio, pero yo diría que de nuestro catálogo que actualmente está vigente, podríamos pensar aproximadamente en 5.000 títulos. Ahora, también es cierto, porque en la semana participé en alguna otra mesa en donde lo que se ponía en juego era discutir entre editores los nuevos retos que implicaba un mundo digital y con información tan variada y tan diversa. Y había algunas cifras que algunos dieron, otras que yo había encontrado dentro de libros de nuestra propia colección, porque por ejemplo tenemos una colección que se llama Libros sobre Libros y que se reflexiona sobre la construcción y los contenidos de los propios libros. Y ahí había encontrado un dato curioso de un investigador británico que señalaba que la Biblioteca de Washington tenía un determinado número de ejemplares y que eso representaba en gigabytes un determinado porcentaje, pero ese porcentaje de toda la biblioteca era mucho menor a los gigabytes de la emisión de contenidos de información que en un solo día sale en Facebook. ¿A qué voy con esto? A que obviamente son muchos los retos que tiene un editor o que tienen los libros en un mundo con una oferta tan variada, tan amplia como la que tenemos gracias a la informática, a lo digital, a las redes. Sin embargo, ¿cuál sería la labor de un editor? Más allá que producir libros, porque en esa misma mesa se hablaba de cómo se estaba publicando o autopublicando y que había en España un libro, pues yo le llamaría bestseller, libro digital o que se descargaba, no me quedó muy claro, que tenía algo así como 400.000 ejemplares. Entonces yo dije, bueno, si yo leo las cifras de lo que nosotros hemos producido, casa matriz y filiales, en un trimestre, pues sería una ridiculez porque entre todos nuestros libros no alcanzamos ese tiraje de 400.000 ejemplares, ¿no? O descargas. Sin embargo, yo quiero preguntarme, o les pregunto, ¿ese título, ese libro, va a permanecer o ese título y ese libro y su contenido es un contenido desechable? En el caso de nuestro catálogo, pues hay una cierta certeza de que por la forma en que se va entramando, perdurará, ¿no? Y justamente nuestro trabajo entonces es tratar de comprender cuáles son esos títulos, esas obras, esos autores que serán pertinentes en su momento y que contribuirán a una reflexión de mayor aliento, ¿no? Junto con otros textos, por supuesto. Antes de irme a la pausa, hay quienes nos están escuchando que vienen de sectores tremendamente liberales que dicen cómo es posible que haya una instancia en el Estado mexicano que proponga, que produzca libros y genere una competencia desleal con el librero que tiene que pagar sus impuestos. ¿Qué se le dice a esa reflexión que viene desde estos espacios? Bueno, no es que no hay un proteccionismo con el fondo, ojalá, acá entre nos, desde el otro lado, ojalá lo hubiera. Las condiciones son similares o iguales para la operatividad de otro tipo de editoriales independientes o editoriales de otra naturaleza. ¿Qué es lo que sí es una ventaja? Y una ventaja que no solamente es para México, sino que de alguna otra manera repercute también en los lugares en donde tenemos filiales o en donde nuestros libros se distribuyen. Y es el tema del compromiso social que se tiene. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que por un lado sí hay el compromiso y la obligación de tener unas cuentas
claras y saneadas hasta donde sea posible de lo que comercializamos. Pero también hay una conciencia clara de que estados como el nuestro, me refiero al de México, al de mi país, tenemos o tienen o tendrían que tener un compromiso social de facilitar y de proveer de títulos de calidad, de obras de calidad, a precios accesibles para las personas en lo individual que las quieran adquirir, pero también para instituciones. Nosotros, por ejemplo, con regularidad hacemos donaciones de colecciones nuestras o de ejemplares de diversas colecciones, por citarte algo, o al proyecto de Limalé, que tiene bibliómetros en las estaciones del metropolitano, donde la gente puede tomar en préstamo un libro. Bueno, ahí hemos donado, por lo menos en un par de ocasiones, títulos nuestros para que la gente pueda tener un acceso total y absolutamente gratuito. Por otro lado, tenemos también al Lugar de la Memoria, al que también le hemos donado libros, a algunos colegios que llevan el nombre de México o de algún prócer, y a quienes se han acercado a nosotros, algún otro colegio, algunas iniciativas que vienen a veces de lo particular, de una maestra que vive en la selva y nos manda las fotografías de sus muchachitos haciendo su biblioteca de aula o su biblioteca móvil y cruzando en lancha para llegar al colegio. Y esas son las experiencias más conmovedoras y ricas, y por supuesto que donamos libros. Entonces no hay esta competencia desleal. Además, bueno, hay ciertas regulaciones en México que se siguen. Por ejemplo, los libros tienen que tener un precio único. Los libros no pueden tener un descuento durante un determinado periodo si son novedades. Afortunadamente aquí nos podemos salvar eso, porque mucho del atractivo de nuestras novedades es poder ofrecerlas, por ejemplo, en ferias con un descuento mayor. En México eso no podría ser porque hay este tipo de normativas que hacen regular la competencia, ¿no? Gabriela, me tengo que ir a la pausa, pero quiero proponerte un tema de conversación para cuando regresemos, y es, a nosotros en el Perú nos resultaría inimaginable un fondo de cultura donde alguien pueda tomar la decisión de escribir un libro que tenga ribetes de señalamiento, por ejemplo, en asuntos de terrorismo de Estado o de corrupción desde el Estado. Digamos, probablemente ese funcionario que tomó la decisión respecto a esa edición o a esa publicación estaría defenestrado al día siguiente. Yo quiero que me cuentes la autonomía que tienen en México quienes forman parte del Fondo de Cultura para decidir los títulos de los libros y los escritores que además se van a encargar de las publicaciones. Gracias por estar con nosotros y bienvenida a Espacio de Gestión. Hacemos una pausa y seguimos con más en esta edición especial desde la Feria Internacional del Libro de Lima en esta segunda semana consecutiva. Seguimos en Espacio de Gestión, nos acompaña Gabriela Olivo de Alba, qué bueno que se han quedado con nosotros porque es una trome pues en los temas del libro y el Fondo Editorial. Ella es directora del Fondo de Cultura Económica de México, está con nosotros aquí, del Perú, digamos, del Perú. No voy a haber confusión, está bien. Y habíamos dejado planteada, Gabriela, una pregunta respecto a el margen de libertad de quienes están en el fondo para publicar. ¿Podría el director del fondo escribir hoy sobre Ayotzinapa con absoluta libertad? Bueno, yo pensé que tú te estabas refiriendo específicamente a los libros que hemos publicado acá desde el Perú, y me refiero concretamente al libro Persona, escrito por José Carlos Agüero, como sabemos, un activista en derechos humanos, historiador, investigador. Él colaboró desde ciertos espacios en esta Comisión de la Verdad. Él mismo acudía a los lugares, levantaba. Que tienen en Los Rendidos un libro espeluznante, ¿no es cierto? Bueno, autor de Los Rendidos, de Cuentos Heridos y ahora de Persona, publicado por Fondo.
Pensé que a lo mejor te referías a otro título, a Mecanismos de la Posverdad, de Jacqueline Fox, que bueno, serían ejercicios en donde este cuestionamiento podría estar hecho. Yo tendría que decirte la experiencia reciente que yo tengo, porque bueno, yo hablaba de los altibajos que ha tenido Fondo y pues sí, no podríamos negar que hace décadas hubo algún tipo de episodios que pudieran catalogarse o señalarse como de censura. Y me refiero muy concretamente a un libro que fue publicado, si mal no recuerdo, en la década de los 60, Los hijos de Sánchez, escrito por un antropólogo norteamericano, en el que, por cierto, en esta investigación colaboró también Elena Poniatowska, la escritora mexicana. Creo que hay versión televisiva además, si no me equivoco, en fin. Claro, claro. Hay una versión, no sé si televisiva, pero hay una película sobre los hijos de Sánchez. Bueno, este antropólogo lo que relata en ese libro es una realidad mexicana, sigue a una familia Los Sánchez, en donde viven en condiciones precarias, de hacinamiento, y muestra una realidad que seguramente no nos gusta mostrar como país, o como, pues a nadie le gusta que las cosas no tan gratas se ventilen, se sepan, pero son realidades, ¿no? Entonces, bueno, al parecer, no de inmediato, porque salió publicado por el Fondo, pero tiempo después hubo algún grupo que presionó para que se hiciera renunciar al director del Fondo, un argentino, que había dado cabida a ese título en el catálogo del Fondo. Pero esto, tiempo después, en efecto, se le hizo renunciar, pero son las historias que se revisan y bueno, ahora esto es tan claro que puede haber un libro del Fondo o un catálogo del Fondo o una página del Fondo en donde un capítulo como este o una situación como este se constate, se deje ahí, desde eso hasta otro tipo de cuestiones. Ahora me preguntas si habría posibilidades de escribir algo sobre Ayotzinapa. Yo imagino que sí, no sé si ha habido la propuesta. Lo que sí te puedo decir es que estando yo en Fondo de Cultura Económica en el Perú como cabeza de la filial, jamás he recibido de Casa Matriz la menor observación ni de los autores que pueden ser críticos, autores mexicanos que están publicados en el Fondo y que se sabe que pueden venir con actitudes críticas. Nunca se me ha indicado mejor no los invites o bájales el volumen, jamás, jamás. Del mismo modo, las propuestas editoriales que nosotros hemos hecho y que podrían a lo mejor en otras sensibilidades causar resquemor, como estos dos libros que te he mencionado ahora, el de José Carlos Agüero o el de Jacqueline Fox sobre los mecanismos de la posverdad, tampoco lo ha habido. Obviamente sí hay una serie de mecanismos, pero los hay que son generales. Bueno, ¿qué libros propone cada filial? Hay un comité que le llamamos CISO, Comité Interno de Selección de Obras, en donde se ponderan una serie de elementos para la viabilidad y para el interés que desde fuera pueda haber también para un determinado título. Me gusta lo de ISO en referencia a las acreditaciones de calidad internacional, ¿no? A lo mejor algo tiene que ver por ahí, ¿no? Pero sí te puedo decir que yo no he tenido ningún tipo de censura. No quiero decir que en otros espacios no lo haya, no lo sé, lo desconozco, pero lo mismo te podría decir, yo he sido diplomática y he tenido, he estado en funciones en el área cultural, como agregada, como consejera cultural, con distintos gobiernos, o sea, con gobiernos de filiación priista, con gobiernos de filiación panista, con gobiernos de filiación, bueno, no lo sé si me tocará
con Morena, porque bueno, pues todavía no se sabe. Pero creo que si uno norma su conducta desde la institucionalidad, y por eso te señalé hace un rato que el fondo es una institución editorial del Estado mexicano, no del gobierno. Y si uno se rige, toma esa brújula, no de conceder al gobierno en turno, sino de lo que desde su conceptualización y desde pues sí, su matriz conceptual y su misión como institución tiene, creo que no tendría por qué haber conflicto, porque bueno, finalmente también hay la posibilidad de dialogar con el otro, de dialogar con el jefe, de dialogar, y hay formas de convencer, de llegar a acuerdos para que las cosas no se censuren, ¿no? Tienen ustedes una linda tienda en la avenida Comandante Espinar, la última vez que pasé por ahí, no sé si todavía siguen por ahí. Nuestras librerías están, una que es la de mayor tiempo en permanencia, porque además es un lugar propio, es una casona pequeña, tipo Tudor, en la calle de Berlín, que se llama Blanca Varela, porque además, bueno, buena parte del tiempo en que estuvo esta poeta, destacadísima poeta peruana, a cargo del fondo, fue ahí donde tuvo sus oficinas y su desempeño. También lo tuvo antes en otro lugar. Esa casa justamente se rentó y luego se adquirió ya cuando no estaba ella, pero sí se rentó estando ella en funciones. Y también tenemos, igual en Miraflores, pero no en Berlín, sino en la calle Esperanza, un espacio que de algún modo funciona como centro cultural, porque tiene también librería, digo, aparte de la librería, por supuesto, la cafetería y un espacio amplio, maleable, en donde hacemos talleres, presentaciones de libros, conversatorios, proyecciones de cine, bueno, hasta eventos musicales. Metimos ahí para una noche de librerías a una parte de una orquesta infantil, juvenil, y funcionó bien. Y esto lo destaco también porque así como nosotros hacemos funcionar nuestro espacio como un centro cultural, otras filiales también. O sea, me refiero a España, que tiene el Centro Cultural Gabriel García Márquez, por fortuna, con un espacio otorgado por las autoridades de Bogotá y de Colombia. En varias de nuestras filiales es así. Yo aspiraría a que nosotros también lográramos un acuerdo de esta naturaleza con una autoridad peruana, ya fuera en Lima o en Arequipa o en Cusco, donde también hay una actividad cultural y una comunidad universitaria importante. Te preguntaba por la tienda de libros porque al ver esta feria internacional veo a jóvenes, a no tan jóvenes, todos con su bolsa de libros, comprando libros. ¿Ustedes perciben año a año que en el fondo, por ejemplo, los libros se venden más? ¿Ha subido el número de lectores? Bueno, yo también tengo que ser muy sincera. Este año, este que está corriendo, ha sido, al menos para el fondo, particularmente cuesta arriba. Entiendo que hay varios factores. De alguna manera, pues cierta crisis, desasosiego por las circunstancias políticas que han ocurrido. Alguien nos decía, no, pero es que el tema del mundial y que Perú vaya a Rusia va a movilizar la economía, pues seguramente moviliza la economía para quien quiere comprar una pantalla grande para seguir el mundial, pero libros no. Ahora, curiosamente, sí hemos crecido, por supuesto, ha habido un incremento en nuestras ventas, pero a veces por las estrategias que tenemos que hacer de incrementar los descuentos, en fin, ha aumentado también el número de volúmenes de ejemplares que se vende. Fondo además tiene una serie de concursos para incentivar
la publicación de libros, el libro álbum A la orilla del viento, que hace 3, 4 años lo ganaron un par de peruanas, Isa Watanabe como ilustradora y Micaela Chirif, autora del texto. Hay concursos también para temas científicos, tanto para chicos muy jóvenes que pueden, junto con un grupo asesorados por un profesor, escribir, analizar uno de los libros de la colección de divulgación científica, como en otra categoría para los propios profesores y en otra categoría de otro nivel para que científicos envíen sus textos y puedan también publicarse. Y como este, hay por lo menos otros 2 o 3 concursos de esta naturaleza. A lo que voy, y me interesa puntualizarlo, es que nosotros no nos regimos exclusivamente por el indicador de lo comercial, de las ventas. Esto sin duda es importante, pero es importante este otro que yo le llamo el capital simbólico, ¿no? Es más difícil de medir además. Que es difícil de medir, pero que a la larga pervive, porque yo me encuentro a mucha gente, y no solamente en Perú, en Colombia, en Venezuela, en donde hacen un guiño cuando escuchan Fondo de Cultura Económica y dicen, yo recuerdo tal libro de la colección Breviarios, o mi padre tenía la obra de Octavio Paz o de autores relevantes en las colecciones del fondo. Gabriela, ha sido muy interesante conversar contigo. Quería agradecerte muchísimo que te hayas tomado este tiempo para estar con nosotros. Cuéntanos dónde estás en la fila, en qué lugar estás, detrás del stand de España, al costadito. Mira, sí, justamente nosotros estamos en el stand número 82, pero pues no hay números, no creo que a la gente le sirva de mucho saber, pero justamente estamos a un costado del stand o el pabellón de España, que es exactamente la misma ubicación que tuvimos el año pasado, aunque era un poco más grande nuestro stand, a un costado del stand de México, del pabellón de México. Pues nuevamente, muchas gracias y muchos éxitos al Fondo de Cultura. Esperemos, ojalá que tus deseos se cumplan y que sigamos por mucho, mucho tiempo en el Perú. Muchas gracias. Gabriela Olivo de Alba, directora del Fondo de Cultura Económica en su versión Perú, ha estado con nosotros conversando en esta primera parte del programa. Vámonos a la pausa y seguimos con más. Quédense en Espacio de Gestión. En Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este sonido ambiental corresponde a la Feria Internacional del Libro de Lima, segunda semana que transmitimos desde aquí. En un programa dedicado a los fondos editoriales. En el primer bloque tuvimos al Fondo de Cultura Económica de México y ahora vamos a estar con Patricia Arévalo del Fondo Editorial de la Universidad Católica. Patricia, bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué significa para una universidad un fondo editorial? Porque he visto otros fondos editoriales en esta feria de universidades y uno esperaría una potencia académica grande, mucha investigación, pero no he tenido esa sensación, cosa que sí he sentido en el stand de la universidad. Bueno, lo que pasa es que nosotros somos un fondo muy afianzado. El Fondo Editorial de la Universidad Católica es el más antiguo del Perú, probablemente, bueno, no sé, tal vez San Marcos sea más antiguo, pero digamos, el más antiguo en el sentido de que ha venido funcionando de manera continuada durante 50 años, probablemente. Tú sabes que no tenemos una fecha exacta de fundación, pero sí tenemos libros rastreados que tienen más de 50 años. Y en los últimos 20 años, digamos, o tal vez un poco más, ha publicado de manera muy consistente. Por el volumen, digamos, por la cantidad de volúmenes que publicamos, probablemente seamos la editorial que más publicaciones tiene en el Perú. No significa que seamos la que más vende, claro, desgraciadamente, porque tenemos ediciones, muchas de ellas con tirajes pequeños, pero nosotros tenemos una producción que está alrededor de 100 títulos anuales. Eso te da, más o menos, lo divides, te sale casi 2 títulos por semana. O sea, no es que sea una fábrica, no es que sea una panadería, digamos, pero salen
digamos, tenemos mucha producción. Eso nos obliga a tener un sistema muy estructurado para decidir cuáles sean las publicaciones, para pensar, digamos, para llevar a cabo los procesos, y eso incluye los procesos de selección, incluye la estandarización de la calidad académica, la evaluación por pares, por supuesto. O sea, no podríamos producir esa cantidad de títulos si lo hiciéramos desordenadamente. Digamos, si tú lo que has visto en los libros de la Universidad Católica te parece que responde a una cuestión académica, estructurada, es precisamente por eso, porque el volumen de publicación que tenemos y el tiempo que tenemos en publicación hace que necesariamente eso tenga una estructura, si no, no la podríamos tener. No somos una pequeña editorial que saca un librito por aquí, un librito por allá, sino que tenemos que tener prioridades, tenemos que tener líneas de publicación, líneas de investigación. Y bueno, me imagino que también puede responder un poco a eso, ¿no? Dentro del organigrama de la Universidad Católica, ¿dónde se encuentra el fondo editorial? ¿De quién depende? ¿A un vicerrectorado? ¿A qué dependencia? Nosotros somos funcionarios. Yo soy directora del fondo, pero respondo a un directorio del cual también formo parte, cuya presidenta es la vicerrectora de investigación, Pepi Patrón en este caso. Y es bien interesante la conformación y eso también es lo que le da calidad académica o una perspectiva académica, porque el directorio está formado por 6 profesores ordinarios, la presidenta, que es la vicerrectora, yo como directora ejecutiva, y un alumno, que es representante de la asamblea. Entonces es una cosa muy democrática que a la misma vez tiene profesores de todas las áreas. Entonces, al tener gente de todas las áreas, eso permite, digamos, ver las evaluaciones, tomar ciertas decisiones, sin ser una cosa que solamente la está viendo una persona, o desde un punto de vista, o desde un área, ¿no? Todo es colegiado, nos reunimos una vez al mes. En verdad es un sistema bien interesante, muy interesante. ¿Cuál es el criterio para que algo se publique y algo no se publique? ¿Y cuánto cuesta decir sí y cuánto cuesta decir no? Esa es una excelente pregunta. Decir no es costoso en términos políticos muchas veces, porque digamos que los profesores, sobre todo cuando un profesor publica, tienen mucho interés porque lo coloca académicamente. Exacto, no solamente te coloca, hay casi un incentivo perverso en la publicación, porque muchas veces los ascensos, las ratificaciones dependen de las publicaciones. Entonces decir no, claro que tiene un costo, pero a veces es inevitable. Ahora, el propósito es, en lo posible, tratar de que las cosas se publiquen, y eso implica a veces también un trabajo muy complicado y largo, porque hay cosas que llegan que no deberían ser publicadas, que la evaluación señala que no deberían ser publicadas, pero te dice, no debe ser por esto, por esto, por esto, por esto, habría que cambiar tal cosa, habría una argumentación, digamos, de fondo, claro. Bacán. Entonces, a veces, digamos, los manuscritos que nos llegan son modificados a lo largo de un buen tiempo hasta llegar a una versión que sí se puede publicar. Oh, bueno, sí. Patricia, ¿cómo es el tema de los pares? ¿Qué pasa si hay diversidad de opiniones, si la cosa está dividida, si de por medio hay pequeñas rivalidades naturales entre los profesores? ¿Qué haces en ese caso? Mira, justamente la idea del directorio es, como te decía, designar a los evaluadores, porque tú tienes profesores de las distintas áreas, pero también hay una complicación en eso, porque tú no puedes poner gente que son colegas. Así es. Por más que sea una evaluación ciega y que tú no digas de quién es el autor, es muy fácil identificar, y hay algunas áreas en las que muy poca gente trabaja en la academia, digamos, hay áreas en las que muy poca gente trabaja determinados temas, y de todas maneras se lo vas a tener que dar a un colega que es cercano o que va a reconocer al autor. Eso indudablemente es un problema. Tratamos de evitarlo, a veces no se puede evitar, pero tratamos de evitarlo. Y también recurrimos a una base de datos externa. Tenemos una base de datos externa de más de 1000 evaluadores, que en todas las áreas, que es justamente esta mañana tuvimos una reunión donde estábamos viendo ese tema,
y también nos apoyamos en eso, ¿no? En bases de datos externas que no son colegas, digamos, de los profesores. El sistema de evaluación por pares tampoco es infalible, no hay sistema infalible, las equivocaciones existen, o sea, se equivocaron en Seisbarral cuando no quisieron publicar 100 años de soledad, digamos, y era un editor con olfato, había muchas razones para no equivocarse, pero uno se equivoca, no solamente los editores, los profesores, todos tenemos prejuicios, todos tenemos rencillas, lo que tú mencionaste. Pero, digamos, hasta ahora no se encuentra un sistema mejor, es como la democracia, De acuerdo. ¿no? Sigamos caminando para acompañarte a tu auditorio, sé que tienes que regresar allí. Patricia, ¿cuál es el presupuesto anual del fondo? ¿Es rascuacho o es potente? Es potente. Lo que pasa es que, a ver, yo mi fondo editorial tengo la suerte de tenerlo hasta cierto punto subvencionado por mi librería. En la universidad tenemos una librería que es hermosa, que es una de las más, creo yo modestamente, que es una de las librerías más bonitas que hay en Lima. Súper nutrida, dicho sea de paso. Muy nutrida, con un público lector, muy lector, entonces la librería funciona bien. Y yo tengo la buena suerte de que la librería también depende de mí y puedo combinar un poco mis presupuestos. Entonces, no, además te lo digo porque creo que digamos, a todo el mundo le sirve como una referencia saber y sincerar cuánto es lo que se vende, ¿no? Nosotros tenemos, a ver, la idea, y eso, yo he trabajado 13 años en edición comercial también, yo fui directora de lo que ahora es Random, que en esa época era el Grupo Santillana, que tenía Alfaguara, Taurus, Aguilar. ¿Cómo se sostiene el fondo? ¿Con la venta de los libros tienes, aparte de eso, una asignación anual de parte de la universidad? No, antiguamente había, pero ya no tengo, desde que empezamos a tener cifras en azul dejamos de tener la asignación, lo cual me parece bien, por otro lado, porque creo que un fondo editorial como el nuestro, a pesar de que el propósito es fundamentalmente académico y no tiene fines de lucro, sí tiene el propósito de por lo menos llegar a un punto de equilibrio. En el momento en que un fondo editorial empieza a perder dinero y esa cantidad, digamos, la cantidad de dinero que se puede perder puede llegar a ser muy, muy grande. Y eso es lo que ha llevado a que muchos fondos editoriales universitarios terminen cerrando o dejando de producir o reducidos a su mínima expresión. Entonces, está bien que uno tenga una preocupación comercial porque, digamos, finalmente la razón para escribir o publicar un libro es que se lea, es que se difunda. Claro. Entonces, si yo voy a publicar libros que se van a quedar en un almacén, mejor no los publico. Claro. Entonces, sí hay que tener una orientación comercial, ¿no? Entonces, la idea del fondo es, a mí el fondo, combinado con la librería, que también pertenece al fondo editorial, me permite, digamos, mantener un punto de equilibrio, algunos años ganar un poquito, algunos años perder, pero poquito. Entonces, ahí nos mantenemos y no somos una carga para la universidad. Ya me acordé, qué cosa lo que te digo. Si bien la edición académica no se basa en grandes ventas, nosotros tenemos lo que se llaman los long sellers, que no son los best sellers, son libros que tú vas a ir vendiendo a lo largo del tiempo, en cantidades apreciables, pero no gigantescas. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, por ejemplo, una producción de libros de derecho, que es muy importante. En los últimos 10 años hemos producido no menos de 100 títulos nuevos de derecho. Y esos libros, algunos de ellos, son los que nos permiten publicar otros. O sea, tanto en la edición comercial como en la edición académica, hay libros que no van a funcionar. Y a veces es bien difícil saber cuál es el libro que no te funciona. Entonces, ¿cómo haces? Digamos, sí tienes que tener claro que hay libros que tienen que permitirte publicar aquellos otros, en la edición académica sobre todo, que de repente no se venden tanto, pero que son importantes, que tienen que quedar, que tienen que estar ahí. Entonces, lo que te decía, tienes libros que son long sellers. Si tú tienes, por ejemplo, un libro de derecho, que es un libro de texto, como es el caso del Sistema Jurídico de Marcial Rubio, por ejemplo, que es un libro que tiene 25 años en el mercado, y todos los años venden entre 1.000 y 2.000 ejemplares. ¿Eso qué significa? Que es uno de los libros más vendidos de la historia de Perú, porque puede haber vendido 70.000 ejemplares tranquilamente, ¿no es cierto? Entre todo, si empiezas a ver todas las reimpresiones,
a lo largo de 20 años, de 25 años, te das cuenta de que, claro, son libros que terminan siendo muy importantes. Lo mismo le pasa al IEP, por ejemplo, con el libro de Contreras y Cueto de Historia Contemporánea del Perú, o con el libro de María Rostorowski, o con Kotler. Son libros que se vienen vendiendo sostenidamente desde hace 30 años, ¿no? Entonces eso es lo que les permite hacer otro tipo de publicaciones. ¿Hay algún título que te quite el sueño cuando sabes que tienes que editarlo? Que sabes que va a ser problemático, que va a haber tensión. Muchos, y no te puedo decir cuál, pero hace poco queríamos sacar un libro importante, creo yo, que espero que lo saquemos para antes del fin de año, pero que lo tuve que parar porque no lo podíamos sacar tan rápido por un tema de que había que hacer mucho fact-checking y el riesgo podía ser muy alto si es que no lo teníamos muy controlado, ¿no? Entonces sí, ese tipo de cosas te quitan el sueño y dices, bueno, no, es que lo quiero tener para la Feria del Libro porque va a ser el éxito de la feria, pero después dices, no, mejor no, porque puede terminar siendo un problema más que un éxito, por más que sea un éxito, digamos, ¿no? Entonces sí hay libros que te quitan el sueño, hay otros libros que te quitan el sueño porque están tan mal hechos, que el trabajo es muy grande y tienes dudas sobre si el libro va a funcionar o no. Sí sucede. Y siempre sucede. Ser editor puede ser un trabajo muy político hasta cierto punto, porque te coloca, y no solamente en la edición académica, pero más en la edición académica, te coloca, digamos, como me dijo alguien alguna vez, cuando un libro se vende es gracias al autor, y cuando no se vende es culpa del editor, ¿no? Siempre es así. Entonces, digamos, sí, a veces sí, te quita el sueño, pero es muy bonito, es muy gratificante. Segundo año que tienen en la FIL, un stand precioso, grande, son ustedes patrocinadores, la universidad patrocina la feria. ¿Esta es una decisión de la universidad, de sus altas instancias, o es una decisión de Patricia Arévalo? No, es una decisión de la universidad. Imagínate si voy a manejar el presupuesto de patrocinar la feria, que es bastante importante. Pero es una decisión de la universidad, por supuesto, conversada. La Católica es muy democrática, en la Católica se escucha mucho las opiniones, hasta ahora al menos. ¿Tu opinión sobre estar es positiva? Sin duda, además yo soy vicepresidenta de la Cámara del Libro, yo tengo dobles intereses ahí. Entonces como Cámara me interesa muchísimo y como universidad obviamente también. Ahora, yo creo que en el tema del patrocinio de la Católica a la feria no ha habido ninguna persona que yo, hasta donde recuerde, que no haya estado de acuerdo. Yo creo que para la universidad es un tema que rápidamente accedieron y la gente está contenta, o sea, es un gasto fuerte sin duda, pero yo creo que es una cosa importantísima y que hay que hacer y que hay que llevar adelante. Mira la feria como está. Fantástica, ¿no? Sí, es fantástica, o sea, realmente es un espacio de encuentro, un espacio de intercambio, un espacio de entretenimiento, de cultura, una vitrina para los escritores. En verdad es bien interesante lo que se hace acá. De acuerdo. Para terminar, Patricia, cuando acaba la feria y ya te sientes tranquila, todo acabó, ¿brindas o no brindas con Ron Zacapa? Tú sabes que me enteré hoy día qué cosa era el Ron Zacapa. Lo he visto en Twitter, por eso te quería... No sabía qué cosa era y de repente lo veo en el libro de Marcos Cifuentes. Y también en lo de Inostroza y los audios, ¿no? Pero no brindo con Ron Zacapa, yo me tomo un buen vino. Patricia, muchísimas gracias y enhorabuena por una feria y un fondo editorial tan potente como este. Un gusto realmente, un gusto conversar contigo. Patricia Arévalo nos ha acompañado desde la Feria Internacional del Libro de Lima. Punto final a Espacio de Gestión. Nos encontramos el próximo martes en Zona PUC, por supuesto. Muy buenas tardes.